Estaba indefensa, desarmada en la puerta de su casa. Al principio de su vida, Crystal Hart tenía todo por delante hasta que se lo arrebataron de la forma más inane, inútil y brutal. Le vimos con la pistola en la mano, oímos los disparos. Le vimos irse con la pistola en la mano. Es el lugar equivocado, el momento equivocado. Solo es cuestión de encontrarlo. Fue, sabes, literalmente fue una cacería humana. Fue un crimen de una insensibilidad casi pasmosa. Sutton era inspector jefe y oficial superior de investigación de la Policía Metropolitana. Dirigió las investigaciones de algunos de los casos más complejos y notorios de la historia, llevando a peligrosos criminales ante la justicia. En esta serie, le llevará al interior de esos casos y le mostrará cómo atrapó a esos criminales utilizando nada más que puro trabajo detectivesco. Este es The Real Manhunter. Este caso nos llegó en Semana Santa de 2007. Era principios de abril. Era Viernes Santo y estábamos de guardia en la oficina de Putney y teníamos poco personal porque era un día festivo y hacía un día espléndido a principios de abril. E inusualmente a las 10 o así de la mañana, 10:30, recibimos una llamada telefónica diciendo: necesitamos que te despliegues en un tiroteo en Battersea, en la zona sur. En ese momento todavía estábamos preparando el caso de Levi Bellfield para el tribunal, todavía lo estábamos investigando hasta cierto punto. Pero como era la práctica, ya sabes, tuvimos que tomar nuestra parte de las nuevas investigaciones, así que estábamos tomando algunas nuevas investigaciones. Y de hecho, estábamos haciendo nuestra semana de guardia, así que estábamos de guardia. Yo estaba en la oficina. Recibimos una llamada de que habían disparado a Dije, una vale, chica sí, así joven. es. ¿Alguna información más? Dijeron, bueno, la víctima es una mujer de 22 años. Mujer, la madre Crystal Hart. Recuerdo que mi primera pregunta fue, ¿sabemos si es un caso relacionado con pandillas? Y ellos dijeron, no, nosotros creemos que definitivamente no está relacionado con pandillas. Yo como que no tenía un equipo entero allí porque tienes como una fuerza mínima de personal, así que tomé los oficiales que tenía conmigo y uno de ellos era Joe Brunt, por supuesto que estaba allí. Soy un detective retirado. Trabajé en la brigada de homicidios durante 10 años. Aparentemente, quería unirme a la policía tan pronto como pudiera hablar. Creo que fue Juliet Bravo el programa lo que me hizo querer unirme a la policía, pero siempre quise unirme a la policía. Comenzó en 1987 y terminó en 2017, habiendo pasado probablemente 28 años como detective. Joe Brunt era alguien que yo, basado en el caso de Levi Bellfield, y me alegré de que estaba disponible y allí para acompañarme. Belleville Road está en esta parte segura y agradable de Londres, una zona prometedora con muchos jóvenes profesionales y familias. Había tantas niñeras y au pairs empujando a sus cargos por las calles y aquí en Wandsworth Common que la zona es conocida como Nappy Valley. Es posiblemente uno de los últimos lugares donde uno pensaría que tendría lugar un asesinato en Londres. Llegamos a esta escena del crimen que había sido acordonada antes de nuestra llegada y nos reunimos con un colega nuestro. Básicamente nos explicó que creían en ese momento que se trataba de una disputa entre Cuando vecinos. acudimos a una nueva investigación, siempre está teñida de tristeza porque sabes que alguien ha perdido la vida. Cuando descubrimos las circunstancias que rodearon el asesinato de Crystal, era evidente que era una verdadera tragedia absoluta y el desperdicio de vida sin sentido que fue. Fue simplemente el tipo de tragedia que incluso a detectives experimentados como mi equipo nos conmocionó. El D local estaba aquí. Era un ex detective de la brigada de homicidios y nos explicó que ya habían averiguado exactamente lo que había pasado. Crystal Hart nació y creció en Battersea, al suroeste de Londres. Ella era parte de una familia bastante grande y era en muchos sentidos
una familia londinense tradicional, con gente siempre apoyándose unos a otros, eventos familiares, y estaban muy unidos. Y ella había estado trabajando como secretaria. De hecho, había trabajado en la oficina de el entonces viceprimer ministro John Prescott en un tiempo. Muy unida a su madre. Tenía una gran relación con su familia. Eran una familia típica del tipo sal de la tierra. Muy, muy unidos. Se contaban todo. Vivía en un bonito piso en Battersea. No tenía problemas. Estaba empezando una vida encantadora con su novio. Angie Brewer vivía en el piso de abajo de Crystal, es decir, en el mismo edificio, pero ella tenía la planta baja de la casa. Angie era considerablemente mayor que Crystal, probablemente sería o años mayor. Y ella había tenido una vida donde había tenido episodios de adicción y dificultades con su salud mental. Y creo que es justo decir que no era una vecina modelo. Y ella se quejaba sobre prácticamente cualquier cosa que no encajaba con cómo quería que fueran las cosas, ya sea donde se ponen las bolsas de basura, o el ruido, o cualquier cosa por el estilo. Y lo haría, no solo a la Asociación de la Vivienda, sino también a la policía local. Y el equipo de conocía muy bien a Angie Brewer. No, el pan de cada día de los policías de barrio son los conflictos entre vecinos. Cualquiera que viva cerca de sus vecinos puede tener desacuerdos. Algunos de estos se intensifican y algunos de ellos no hay razonamiento para ellos porque ciertos vecinos tendrán una disputa con cualquiera que viva al lado de ellos. Ha habido varias llamadas a la casa. La mayoría de ellas, en realidad, cuando fueron llamadas por Angie Brewer, resultaron ser infundadas. Pero había habido conflicto entre Angie y Crystal Hart. Eso había sido documentado por la policía. Los abogados se habían involucrado. Y así, la relación entre las dos señoras que vivían en los pisos por su cuenta no era muy buena. Thomas Hughes es, en muchos sentidos, un personaje triste. Él es otro lugareño. Su familia había sido propietaria de una casa a menos de media milla de donde vivía Crystal. A través de 3 generaciones desde que fue construida en la época victoriana, y él vivía allí con su madre, aunque tenía más de 40 años. Él vivía allí con su madre, que era muy anciana y estaba muy Conocí a enferma. Thomas Hughes cuando entré en la policía y en ese momento estaba destinado en Battersea. Y en ese momento Tommy Hughes fue uno de nuestros sujetos prolíficos y alguien que sería detenido por la policía mucho por delitos menores, tipo de delitos de coche y general comportamiento antisocial, posiblemente robos, atracos, ese tipo de delitos. Creo que lo describí como un aspirante a gángster, y creo que eso es bastante exacto. Se metió en drogas, sobre todo drogas blandas, cannabis, pero vendía algunos de vez en cuando, y él le gustaba que la gente pensara que estaba bien conectado y que era más importante en ese tipo de mundo de lo que realmente era. Había sido condenado por poner un destornillador en el cuello de una amiga en otro ataque y le dieron una sentencia de 18 meses. Ahora a mi mente, que indica a alguien que tiene un odio a las mujeres, además de ser un aspirante, un gángster, alguien que quería presumir. Angie Brewer y Thomas Hughes tenían una conexión en su tipo de estilo de vida. Ninguno de los dos tenía trabajo. Tenían mucho tiempo libre, 2 personas que se juntaron y tenían intereses comunes, jugar, beber, y se llevaban bien, pero creo que era una sociedad muy desigual. Así que creo que Thomas Hughes hubiera querido que fuera una especie de relación formal donde Angie Brewer solo lo veía como un amigo que venía y con el que fumaba y bebía a veces. Sin duda, oído. Capítulo y versículo de Angie Brewer sobre lo horrible vecina que era Crystal. Y decidió que la manera de entrar en sus buenos libros para impresionarla era ocuparse de ello. Solo puedo imaginar que se enredó porque Angela se lo estaba escalando y probablemente exagerando. No soporto este ruido. Mira lo que tengo que aguantar. Es terrible aquí. Y supongo que fue una sorpresa para muchos. Que en realidad tenía un arma de fuego. Probablemente es aún
más sorprendente, que él fuera y usara esa arma y la usó para disparar y matar a Crystal Hart. Angie Brewer había tomado una decisión, supongo, en esta circunstancia y después de este incidente, y su decisión fue que iba a ayudar a la policía y decirle a la policía todo lo que pudiera sobre lo que había pasado. Y así fue la primera persona que nos dio una especie de relato preciso de los acontecimientos de esa mañana. Angie Brewer, la vecina, había presenciado el asesinato y dijo que su novio había cometido el asesinato, así que inmediatamente supimos que teníamos un sospechoso pendiente. Conocí el caso poco después de que ocurriera, cuando se asignó la investigación al equipo en el que trabajaba, así que probablemente fue el día después de que la asesinaran. Uno de mis colegas era una especie de testigo de enlace con Angie Brewer, y a veces la acompañaba porque Angie era muy difícil de tratar. Por aquel entonces era vecina de Crystal Hart y desempeñó un papel importante en lo que muy tristemente iba a ocurrir. Nos dijo que tenía un novio o un amigo que era un hombre llamado Thomas Hughes, que vivía a menos de media milla de distancia, y que solía venir y traer cosas para ella. Y ella misma dijo que no era su novio, pero pensó que tenía y que probablemente le hubiera gustado ser su novio. Esa mañana, siendo Viernes Santo, él había venido y había llamado a su puerta, las 9 o poco después, y le trajo un huevo de Pascua. Y que cuando fue, había visto a un hombre llamado David que era de Crystal Hart, novio, compañero, aunque no vivía allí, pero estaba allí, y que se habían intercambiado algunas palabras entre Hughes y David. David se había ido a trabajar esa mañana. Si mal no recuerdo, cerró la puerta de golpe, supuestamente. Hughes apareció con un huevo de Pascua y tuvieron unas palabras fuera de la casa. David había anotado el número de matrícula. Señor Hughes, tal vez eso lo puso al borde del abismo. Dijo que Thomas Hughes se había ido y había vuelto media hora después. Y le oyó golpear la puerta, que conducía al piso de Crystal. Y como él estaba haciendo tanto ruido golpeando la puerta, ella se acercó a la puerta principal, pero dice que no la abrió, solo estaba escuchando lo que pasaba. Y oyó a Crystal bajar las escaleras y abrir la puerta principal, y solo hubo unas palabras. Y lo siguiente que oyó fueron disparos. Oyó un par de disparos, abrió la puerta, miró y vio a Thomas Hughes alejándose con un revólver en la mano, yendo hacia su coche Volkswagen Golf y alejándose. Cuando él estaba golpeando la puerta de Crystal esa mañana, Angela se acercó a su puerta y la abrió una rendija, y ella realmente presenció el asesinato. Básicamente dijo que estaba tan conmocionada como cualquiera cuando él apareció con una pistola y le disparó. Tan pronto como llegamos allí, estábamos bastante conscientes de que era una tontería. Y luego nos fuimos a conocer a la familia de Crystal para tratar de obtener algunos antecedentes. La familia de Crystal, su madre y su tía, vivían cerca y fuimos a verlas a su piso cercano y su madre estaba completamente angustiado por las cosas, pero la familia fueron capaces de darnos una gran cantidad de los antecedentes sobre lo que había estado pasando con Angie Brewer. Agregaron una dimensión a todo el caso. Fuimos a la dirección, que estaba muy cerca de donde ocurrió el incidente. Fui con Colin y un oficial de enlace familiar. Ellos ya tenían un presentimiento porque era una zona muy unida. Creo que cuando realmente confirmamos que era Crystal y que había muerto, devastación absoluta. ¿Cómo te haces a la idea? Solo la sensación de pérdida y la sensación de permanencia, y nadie podía hablar. Nadie debería morir así.
Nunca había visto algo tan horrible. Uno de los deberes de un patólogo es determinar la Véalo causa en de la muerte. dispositivos móviles o en la gran pantalla. Todo gratis, sin necesidad de suscripción. Descarga Billy ahora. Así que fue durante esa reunión inicial con la familia de Crystal de que nos dieron la bomba que no sabíamos hasta ese momento: que Crystal había estado embarazada, que estaba de hecho embarazada de 3 meses, y que Thomas Hughes no solo la había matado a ella, sino también a su hijo nonato. Y luego descubrir que ella tenía un bebé. O estaba esperando un bebé también. Era difícil comprenderlo, y esa mañana fue una mañana muy triste para mucha gente. Y nos enteramos de la existencia de la CCTV, que nos iba a dar una buena idea de lo que pasó. Y ambas familias habían puesto CCTV en el frente de sus propiedades para mostrar las disputas que se producían o no. Crystal había puesto CCTV en su jardín delantero para mostrar que no estaban golpeando las puertas. No había mucho ruido porque tenía sonido y visión, solo para demostrar su punto de vista, porque no iba a desaparecer. Y nos fuimos de allí de nuevo a nuestras oficinas en Putney, y allí fue donde vi por primera vez el circuito cerrado de televisión. Estaba tan claro. Así que es una de esas investigaciones inusuales donde sabemos exactamente lo que pasó y sabemos exactamente quién lo hizo. Y cuando pudimos recuperar la grabación de esa mañana, confirmó casi exactamente lo que Angie Brewer nos había dicho. Vimos la visita de Thomas Hughes, llevándole el huevo de Pascua. Le vimos marcharse. Le vimos volver. Le vimos con la pistola en la mano. Oímos los disparos. Le vimos irse con la pistola en la mano. Las cámaras de seguridad mostraron claramente a Hughes llegando a la casa y dirigiéndose a la puerta principal. Se aleja del alcance de la cámara, pero el micrófono capta claramente lo que ocurre a continuación. El audio era demasiado gráfico para ser emitido, pero Hughes le dice a Angela Brewer: ¿Está dentro? ¿Está dentro? Toca el timbre ahora. Llama a la puerta. Angela Brewer respondió: No puedo. No puedo. Luego se escucha a Hughes gritarle a Crystal: Sal, perra, ya tuve suficiente. Entonces se oye a Brewer gritar mientras Hughes saca la pistola. Brewer dice: No, Dios mío, no. Entonces se oye un disparo. 3 segundos después, un segundo disparo. Y la CCTV muestra cómo Hughes se aleja tranquilamente, dejando a Crystal Hart muerta en su puerta. La ejecutó disparándole 2 veces en la cabeza. Solo, sin sentido, absolutamente sin sentido. Y horrible. Sus acciones fueron tan groseramente y obscenamente desproporcionadas. Con el motivo de la pelea, era una pelea inocua a todas luces. Disputas entre vecinos donde la gente se pelea con su vecino de al lado o su vecino de abajo o algo así. Muy rara vez se resuelve a tiros. Ya sabes, puede que haya una pelea o un poco de daño o algo así y se llame a la policía, pero que se intensifique hasta el punto de que se resuelva disparando a alguien, no lo había visto antes. El asesinato de Crystal fue un crimen terrible porque era una joven completamente inocente. Estaba embarazada. Y ella le abrió la puerta y él le disparó 2 veces a quemarropa y sin ninguna razón. Razón no es que alguna vez podría haber una razón para hacer eso. A su novio se había ido. Así que volvió a buscar a Crystal, que es visto como el blanco fácil. Porque es un cobarde. Necesitaba ser arrestado y cuanto antes mejor. Lo más importante en este punto para Colin y sus colegas habría sido localizar a Hughes lo antes posible, porque tienes aquí a un hombre armado con un revólver que acaba de disparar a una mujer joven sin ninguna razón aparente. Claramente habría sido considerado un peligro para el público y para la policía. Básicamente, teníamos a un hombre con un arma suelto, un hombre muy peligroso porque había ejecutado a una mujer sin razón alguna y no tenía nada que perder. Una vez que te enfrentas a la cadena perpetua, por muchos asesinatos que cometas, solo puedes ser condenado a cadena perpetua. Sabemos exactamente lo que pasó y sabemos exactamente quién lo hizo y cuál es su nombre y cuál es la matrícula de su coche y cuál es su número de teléfono móvil. Porque Angie Brewer nos dio todo esto porque no tenía muchas opciones. Era solo una cuestión de encontrarlo. Era, ya sabes, literalmente era una cacería.
Era mucho más serio que cualquier delito que sé de eso que había cometido antes. El principal pilar de nuestros esfuerzos para encontrarlo siempre iba a ser su teléfono móvil, porque rápidamente nos dieron la autoridad para su proveedor de servicios para darnos actualizaciones en vivo de donde ese teléfono estaba triangulando en qué mástiles. Así que yo estaba feliz de que la gente de inteligencia iba a conseguir en su teléfono y pudimos montar esa parte de la operación muy rápidamente. Entonces teníamos la dirección de la casa para buscar, así que bajamos a Stoners Road, doblamos la esquina y allí estaba esta casa derrumbándose. Obviamente sabíamos su nombre de inmediato y el primer lugar en el que buscaríamos sería la dirección de su casa. Su casa estaba cerca y fuimos directamente allí para ver si podíamos ver su coche fuera de la dirección. Y luego tuvimos que ir y tratar de encontrar a Thomas Hughes. No podía averiguar dónde estaba y vivía con su madre, ¿no? Vivía con su madre, pero vivía como se podía caminar virtualmente, ¿no? Estaba tan cerca. Así que como sabía que vivía tan cerca y vivía con su madre. Y difícil, ¿verdad? Porque ya sabes, tú y yo estuvimos aquí y sabemos que está a la deriva con una pistola y solo tienes que esperar que nos tipo de unidad en el viejo Green Zephyra. Y ya sabes, esperas que sea el tipo de coche que una pareja podría conducir o algo así. Nadie va a notar realmente un vehículo de la policía. Fue aquí, en Stoners Road, donde vivió Thomas Hughes. Es una carretera preciosa. Su casa estaba abandonada. Tenía hundimientos, simplemente sobresalía. Su madre, una madre muy, muy anciana, vivía allí, con Ellen. Hubo total deterioro. Cuando llegamos, nuestros inspectores dijeron que nadie podía subir. Tuvimos que colocar andamios alrededor del exterior antes de poder entrar y registrarlo. La madre vivía sola en la más absoluta miseria. Entraba cuando quería. Teníamos miedo de que se cayera mientras la registrábamos. Y llevaron a cabo la búsqueda. Encontramos a su madre en la miseria absoluta y nos la llevamos para que fuera a un lugar donde la cuidaran, porque claramente él no la cuidaba. Y cuando la búsqueda se completó, lo único que encontramos de interés fue que escondido, detrás de unos ladrillos sueltos en la parte trasera de la casa, había un trapo que había sido usado para envolver o limpiar un arma, y algunos cartuchos de munición que podrían o no encajar con el arma que tenía. El sospechoso, Tommy Hughes, desapareció y se dio a la fuga y hubo varios trabajos realizados para averiguar dónde estaba. Se estaba llevando a cabo el trabajo forense en el lugar de los hechos y todo lo demás, pero lo más importante y prioritario era encontrar a ese hombre. No iba a ser difícil probar que había cometido el asesinato, porque teníamos fotos y el sonido de él haciéndolo, pero era solo encontrarlo y encontrarlo protegiendo al público de un pistolero que acababa de matar a alguien y seguía armado. El equipo hizo algunos trabajos de localización de su teléfono móvil y pero cualquier notificación que teníamos de su paradero era con 5 minutos de retraso. Así que no fue posible alcanzarlo de esa manera. Es un asunto curioso perseguir a alguien que sabes que tiene un arma y que ha matado a alguien. Y tú no tienes un arma. Sí, pero no piensas en eso, ¿verdad? No lo hacemos porque hasta que te encuentras cara a cara con ella. Sí. Es decir, sabes que el 99,9% de las veces las cosas así serán seguras y estarán bien. Y supongo que todos confiamos en eso, ¿no? Todos confiábamos en que todo iría bien. Se movió mucho durante el resto del día, hasta las primeras horas de la mañana del sábado, y fue una cosa difícil de hacer para nosotros porque tienes que tratar de mantener suficiente gente allí para responder. Intentar cortarle el paso y echarle el ojo y arrestarle. Tienes la dificultad de que todavía hay una escena en marcha, todavía hay una familia a la que tratar y consolar y las cosas que tenemos que hacer allí. Así que la mitad del equipo tenía que hacer cosas que no estaban dirigidas a encontrar a Thomas Hughes. Y todo el tiempo tienes el hecho de que ha asesinado a alguien con una pistola,
Si no tienes el arma y no la hemos recuperado. La presión era enorme porque había disparado y ejecutado a una mujer desarmada sin motivo alguno. Entonces, ¿qué le impedía disparar a alguien más? Una presión tan intensa porque estás intentando salvar a otras personas. Usted no sabe lo que... estado mental en el que se encuentra. Es un hombre peligroso. No podíamos estar armados y no podíamos tener oficiales armados con nosotros durante esta búsqueda de él. Algo como buscar a un hombre que ha cometido un asesinato con un arma de por sí no es justificación suficiente, así que sería difícil saber. ¿Y cómo conseguiríamos asistencia armada? Fue realmente uno de esos casos en los que tuvimos que... una especie de chupar y ver, y tuvimos que tratar de encontrar dónde estaba y localizarlo. Y luego tomar una decisión sobre cómo acercarnos a él para tratar de ponerlo bajo custodia. Hasta que no hay suficiente respuesta armada para lidiar con dónde podría estar. Así que tenemos que tratar de encontrarlo, así como ellos estaban tratando de encontrarlo. Yo y los demás miembros del equipo que andábamos a toda prisa por el sur de Londres intentando encontrar a este hombre que había matado con una pistola, íbamos armados con un palo y un poco de spray CS, eso era todo. Mientras mirábamos el teléfono de Thomas Hughes para tratar de usarlo para localizarlo, y estaba huyendo. Lo que vimos fue que lo estaba usando para enviar mensajes de texto a Angie Brewer. Por supuesto, no sabemos cuál era el contenido de esos mensajes, pero estaba claro que todavía se comunica con ella. Ya sabes, ella como que se lavó las manos de todo esto y dice que no tiene nada que ver. Usando la tecnología que fueron capaces de seguir sus movimientos a través de su teléfono móvil. Sin embargo, o porque estaba en su coche, y los movimientos solo estaban disponibles después de un cierto periodo de tiempo. Estaban constantemente poniéndose al día con él. Así que se iba de un sitio. Su teléfono hacía ping en otro lugar y la policía llegaba unos minutos después y ni rastro de él. En cuanto a la persecución, cuando hay un hombre suelto con un arma, nuestra prioridad es encontrarlo y proteger la vida. No se sabe lo que podría hacer. Obviamente estaba conduciendo y lo estábamos siguiendo. Varios miembros del equipo en diferentes coches lo seguíamos tan bien como podíamos y nos llevó alrededor de Wandsworth, Battersea. Bajando por la A3 hacia Malden Russet y luego a través de Malden, de vuelta por la A3 a Epsom y Jewel y Hook. Y luego parecía estar estacionado allí por un tiempo y luego estaba en movimiento de nuevo. Nos dijeron que se dirigía hacia abajo, alrededor de la M25 y luego por la M23 hacia Gatwick. Tenemos un hombre buscado, así que si tienes un hombre buscado peligroso pones lo que se llama alerta en todos los puertos, así que dejas que todas las agencias sepan que estamos buscando a este hombre buscado y obviamente Gatwick estaría al tanto y cuando se dirigía a Gatwick les habríamos hecho saber que buscaran a Thomas Hughes. No entró en Gatwick, estaba circulando por la zona, quizás buscando un vuelo, quién sabe, pero salió de allí. Estamos, literalmente, solo girando en el camino de deslizamiento de la 23 para entrar en el aeropuerto. Tuvimos otro mensaje para decir no, es de nuevo hacia Chessington de nuevo y estamos de vuelta allí. Y finalmente fue alrededor de cerca de Hook Arena entre Chessington y Hook que la señal se estabilizó y se quedó toda la noche, así. Entonces tuvimos un número de diferentes vehículos de los nuestros. Usted sabe, estas son personas que han estado trabajando ahora para 16, 17 horas sin parar en esto, yo incluido. Todos estamos muy cansados, pero la adrenalina se apodera de ti y solo quieres atrapar a este hombre. A la mayoría de nosotros nos gustaría ir a dormir en algún momento, porque sabemos que vamos a estar ocupados mañana también. Pero el imperativo de encontrar a este hombre, para encontrar el arma significa, ya sabes, es todo manos a las bombas. Todos nos dispersamos y condujimos por todas las calles que pudimos encontrar, pero podría haber estado en un garaje. Siempre hay lugares donde puedes esconder un auto para gente que no conoce la zona. Los lugareños fueron informados, así que durante la noche búsquedas en las calles se llevaron a cabo arriba y abajo alrededor de Hook. Y es un área grande que tienes que cubrir y está muy poblada. No lo encontramos y durante la noche el móvil se apagó, así que o lo apagó o se quedó sin batería. Pero eso significa que ese fue su último lugar. Pudo haberse movido en cualquier momento.
Creo que en este punto tienen que ponerse en la mente de los detectives de la Brigada de Homicidios, pues que no estaban armados, pero estaban involucrados en tratar de localizarlo. Sabían muy bien lo que le había hecho a Crystal. Sabían que no solo estaba armado, sino que era peligroso. Estabas conduciendo pensando, oh, está aquí esperando contra toda esperanza que vieras el coche antes de que él te viera a ti, porque por mucho que te guste pensar que no destacas, los agentes de policía trajeados en un coche destacan, y todo el mundo puede decir, oh, son policías y él no sería diferente a eso, así que esperas verlo antes de que él te vea a ti, porque él tiene un arma y tú no. Y llegó probablemente alrededor de las 5 de la mañana y estábamos satisfechos. Habíamos recorrido todas las calles, aparcamientos y pedazo de tierra donde ese BW Golf podría haber estado aparcado y no pudimos encontrarlo. Así que en ese punto tuvimos que dar por terminado el día y volver a dormir un par de horas a la mañana siguiente para continuar. Estábamos buscando por todas partes, obviamente, a Thomas y su arma, y este estanque entró en la investigación solo porque estaba tan cerca de la escena y es un lugar donde podría haber arrojado el arma. Creo que es la tercera vez, solo la tercera vez que uso nuestros buzos, y es la primera vez que nunca encontraron nada. Es muy difícil buscar ahí dentro, está muy sucio, aunque es poco profundo. ¿Quién sabe? Barro en el fondo. El arma de Thomas Hughes aún podría estar allí, nunca la recuperamos. La información que teníamos de que Thomas Hughes tenía un barco en el río Támesis, amarrado en algún lugar cerca de Richmond. Un poco extraño en cierto modo, porque ya sabes, había algunos barcos allí que son bastante caros y los amarres son bastante caros, y pensamos que estaba un poco fuera del alcance de Thomas Hughes, de la liga de Thomas Hughes un poco. Pero cuando llegamos allí para encontrar que era solo realmente una especie de bote pequeño con un motor fuera de borda y una cubierta de lona en la parte superior. El barco en Richmond era sintomático de su casa, era simplemente destartalada. Probablemente ni siquiera digno de río. Es imposible que alguien haya dormido allí, porque ese era el lugar donde pensamos que podría haber ido. Y solo un basurero de un barco que no valía nada. Y así fue como a la hora del almuerzo del día siguiente cuando llegué a la conclusión de que era el momento de hacer público su nombre y los datos de su coche e intentar conseguir la ayuda de millones de londinenses para buscar este coche y a este hombre. Somos una herramienta muy útil para la policía para tratar de aprehender delincuentes, y en particular cuando un delincuente se ha dado a la fuga, está desaparecido y la policía está buscando a esa persona. En este caso había un individuo muy peligroso y armado, fuertemente sospechoso de haber asesinado a una mujer joven por lo que habría sido la más inocua de las razones, la más patética de las razones. Así que la policía lo hizo público, lo identificó, sacó su cara a todo el mundo. Hay ciertas casillas que hay que marcar si vas a salir a los medios con un hombre con una persecución en directo. Y lo más importante es salvar vidas. La policía sabía claramente a quién buscaba. Podrían haber usado sus propios recursos para tratar de encontrar a esta persona, pero el equilibrio que van a utilizar es uno de seguridad pública frente a la integridad de la investigación. Y en este caso, la seguridad pública era el factor más importante. Y lo segundo es, ¿tienen al hombre adecuado? Porque si te vas a vivir con la persona equivocada, ¿quién sabe lo que podría pasar? Estábamos 100% seguros de que teníamos al hombre correcto, lo teníamos en CCTV. También estábamos 100% seguros de que teníamos a un hombre muy peligroso suelto. En este caso pensé que estaba justificado porque todavía había un riesgo real de que Thomas Hughes estuviera en posesión de un arma y munición y por lo tanto podría representar un peligro para los miembros del público. Así que no iba a haber una cuestión de identificación, pruebas y un desfile de identificación o algo así. Y por lo tanto era seguro poner su nombre y una foto de su coche a los medios de comunicación. Desafortunadamente obtienes respuestas de todas partes. Tienes avistamientos en Escocia, tienes avistamientos en Irlanda. Así que
Aunque necesitamos la ayuda del público, necesitamos que varias personas digan que está en Battersea porque hay avistamientos por todo el país y a veces puede ser más un obstáculo. Apareció en las noticias locales del mediodía en Londres y en menos de media hora de que salió, recibimos una llamada de alguien que no estaba ni a 1 millón de kilómetros del lugar, pero que estaba en Battersea. Ese Golf negro ha estado fuera, mi valla lateral vuelta de la esquina de mi casa, y ha estado allí durante el último par de días. Así que parece que lo que Hughes había hecho fue tirar el coche allí. Y luego usó un tren. Hay una estación de tren cercana y todo este viaje sobre donde habíamos estado buscando el Golf negro la noche anterior había estado en el transporte público, por lo que nunca íbamos a encontrarlo de esa manera. En cuestión de horas desde que se dieron a conocer sus datos fue el propio Hughes, que se entregó y entró en la comisaría de Battersea. Fue un buen ejemplo de cómo la policía, usando los medios para proteger al público. De repente la sala de incidentes recibió una llamada telefónica para decir que Hughes se había presentado en la comisaría de Battersea. Había aparecido en la comisaría de Battersea. Dijo que la gente le estaba buscando. Guay. Obviamente los policías de Battersea sabían que podía estar armado, así que lo habían dejado en el mostrador de la parte pública. Nos llamaron y dijeron: su hombre está aquí sentado esperando a que llegue la policía. Entró y dijo: oh, entiendo que la policía quiere hablar conmigo, así que pensé que eso era muy bueno. Dije: vale, ¿está detenido? Y ellos dijeron: bueno, no exactamente, no, lo que pasó es que vino y... Dijo que era Thomas Hughes, y lo investigamos y nos dimos cuenta de que está armado y podría ser peligroso, así que lo que hemos hecho es pedirle que se siente en la oficina y espere a que venga un vehículo armado. Él no lo sabe, obviamente, y estamos esperando a que vengan para que puedan arrestarlo. Este hombre entregándose por un asesinato, y en lugar de llevárselo bajo custodia dijeron: ¿puede sentarse en la sala de espera, por favor, señor? Y luego llamaron a sus colegas armados para que vinieran a arrestarlo. Cuando me enteré de que había sido detenido por el asesinato de Crystal Hart, fue bastante impactante ver cómo su vida criminal había progresado en eso. Todo salió bien. Él jugó el partido y esperó allí en la oficina delantera y... el vehículo de respuesta armada apareció y fue arrestado y entregado a nosotros. Yo diría que en ese momento se sacó de las calles a un hombre muy peligroso. Aunque cogimos su ropa y la sometimos a análisis que no nos dieron ninguna prueba, pero no la necesitábamos. Teníamos esta película que, ya sabes, era toda la evidencia que realmente necesitábamos. Así que fue interrogado, y como a la mayoría de la gente que está siendo investigada por delitos graves, se le aconsejó que no hiciera ningún comentario a ninguna de las preguntas que le hicimos. Así que todo se le puso a él solo, monótonamente. Repitió sin comentarios. Lo que es interesante es que en realidad no vienen con cualquier defensa o cualquier idea de qué podría haber hecho y por qué no era él y por qué teníamos al hombre equivocado. Así que no fue realmente hasta que llegamos al juicio en Old Bailey que descubrimos cuál podría ser la defensa de Thomas Hughes. Él básicamente negó estar involucrado de cualquier forma o manera. Admitió que había ido a casa de Angela esa mañana para darle un huevo de Pascua. Se había ido y alguien, pareciéndose a él, vestido como él, había asistido más tarde y había asesinado a Crystal. Hughes extrañamente trató de afirmar que no era él. El jurado no tardó mucho en darse cuenta. No tenía nada que perder, se enfrentaba a cadena perpetua. Supongo que pensó: voy a darle una oportunidad a esto. Voy a seguir diciendo que no soy yo y puedo tener un miembro del jurado o unos pocos miembros del jurado que me creen. Así que voy a seguir con eso y espero salir. Obviamente no lo hizo. Gracias a Dios por todos los demás. Fue condenado. Y al sentenciarlo, el juez dijo que esto equivalía a todos los efectos a una ejecución despiadada y a un acto verdaderamente malvado. Y dijo que Hughes tendría que cumplir al menos 30 años de su cadena perpetua antes de poder solicitar la libertad condicional, lo que le convierte en alguien de unos 70 años antes de tener siquiera la oportunidad de salir de prisión. No va a ser un peligro cuando salga. Será un anciano y su vida básicamente habrá terminado. Al condenar a Hughes a cadena perpetua con una pena mínima de 30 años, el juez dijo que el asesinato había sido una ejecución despiadada y un acto verdaderamente malvado. Y el hecho de que Hughes lo hubiera hecho por su novia era, dijo, una prueba de su mentalidad retorcida.
demuestra que incluso en ese momento, cuando debe haberse dado cuenta, despertado, y vio lo que realmente había hecho, era casi como si no pudiera afrontar lo que había hecho. No había nada valiente o digno de elogios sobre lo que hizo. No había ninguna necesidad de que Thomas Hughes se involucrara en esta discusión. No era su discusión. Y se llevó 2 vidas, no solo Crystal, sino a su hijo no nacido. Es bastante interesante. Otro tipo de cosa curiosa es que el caso de Hughes llegó a la corte no mucho tiempo, solo 1 o 2 semanas después de que Levi Bellfield fuera sentenciado a 3 cadenas perpetuas en mi otro caso. Tengo entendido que pasó algún tiempo en la prisión de Belmarsh, donde conoció a mi némesis, Levi Bellfield, y aparentemente se convirtieron algún tipo de amigos, lo que no me sorprende en absoluto. El mismo tipo de gente se mantiene unida. No tengo nada bueno que decir de ninguno de ellos. Por extraño que parezca, formaron un poco de amistad, y tanto que Bellfield fue escuchado hablando por teléfono desde la cárcel con su hermano sobre su compañero Tom y lo terrible que era que le hubieran caído 30 años por este crimen. Y de hecho Bellfield se había referido a el caso Hughes y Colin Joe, Clive y a los demás miembros de su equipo en los términos más despectivos. Bueno, si Levi Bellfield está escribiendo algo horrible sobre usted en este contexto, solo puedo suponer que usted está haciendo algo correcto. Ciertamente, por lo que he oído de sus conversaciones con Levi Bellfield en prisión, tengo la impresión de que Thomas Hughes siente que le han hecho daño y que su sentencia fue demasiado severa. Mi opinión es que tuvo mucha suerte de librarse de 30 años. No tuvo remordimientos porque no admitió que lo había hecho. Así que no. Totalmente imperturbable por todo. Él era un insignificante, bastante desaliñado individuo que acababa de tomado la vida de alguien sin ninguna razón, por lo que es difícil realmente pensar en él como algo más que eso.